tardes, apreciados oyentes. Les damos la bienvenida a un capítulo más de Una mirada a la educación, su espacio de reflexión. En este episodio de hoy, Voces por los Derechos Humanos, nos sumergiremos en un tema de vital importancia para Colombia, la educación en derechos humanos. Para ello tenemos dos grandes invitadas. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Diana Marcela Rueda Uribe, entregada y apasionada por la educación y la protección de los derechos humanos desde mi labor docente. A todos nuestros oyentes, hola para mis colegas también. Mi nombre es Gabriela Garzón, soy especialista en la pedagogía de los derechos humanos y pues realmente espero que este sea un espacio en el que podamos compartir y debatir sobre nuestras ideas. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en las instituciones que tenemos acá en nuestro país, Colombia. ¿Cómo se ve esta enseñanza en nuestros establecimientos? Claro está, que es de vital importancia para nuestra sociedad. Para nuestras dos invitadas les tengo hoy una pregunta. Teniendo en cuenta, pues, estos conocimientos que tenemos, ¿cuáles consideran ustedes que deben ser esas políticas educativas que deberían implementarse? Bueno, por mi parte considero que una política prioritaria debe ser el fortalecimiento de la formación inicial y continua de nosotros, de los docentes, ya que nosotros somos los que impartimos educación en derechos humanos y pedagogías críticas. Los docentes necesitamos herramientas conceptuales y metodológicas para abordar todos estos temas de manera efectiva y pues que sea transformadora en el aula. Esto implica que el Estado debe garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de una educación que promueva el respeto por la dignidad humana, como lo señala el artículo de Valencia y Aravena, al destacar la urgencia por una pedagogía significativa. Las políticas deben orientarse por el marco normativo de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Anita, tienes mucha razón. La verdad es fundamental la promoción de una política que promueva la participación activa de la comunidad. La única manera en la que vamos a poder garantizar que se contextualicen y sean pertinentes todas aquellas prácticas que se llevan a cabo en los territorios. Realmente los pilares de la educación y la política pues se deben fundamentar y se deben fomentar en aprender y conocer los derechos humanos. Nosotros no podemos exigir nuestros derechos si no los conocemos y pues realmente eso lo debemos inculcar desde las aulas, ¿no? Tanto la educación como los derechos humanos tienen una relación muy estrecha y que obviamente es importante aprender sobre ellos para poder obviamente defenderlos. Teniendo en cuenta eso, ¿qué relaciones o qué relación hay entre la educación y los derechos humanos? Claro que sí, Liz. Pues digamos que esperamos sea conocimiento de todos los derechos humanos y la educación sí o sí deben ser bidireccionales, ¿no? Están intrínsecos el uno en el otro. La educación es un derecho fundamental. Este está reconocido pues por muchos instrumentos internacionales, como lo es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Estos tratados pues establecen el derecho a la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria, y cómo se debe desarrollar pues también la enseñanza en la educación básica y superior, ¿no? Debe ser un proceso bidireccional. La educación pues tiene que estar basada en la calidad de los derechos humanos, porque esto es lo que empodera a las personas, es lo que le da las habilidades para conocer su importancia, para defender sus derechos, para promoverlos y de esta manera pues poder participar de una forma activa en la construcción de una sociedad justa y democrática. Si nos basamos en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, la educación en derechos humanos sí o sí constituye el aprendizaje y el desarrollo de los mismos en Colombia. Eso es correcto, Gaby, estoy de acuerdo. La educación en derechos humanos no solo informa sobre los derechos, sino que también busca transformar actitudes y comportamientos, fomentar los valores básicos de la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el respeto por la diversidad. Entonces, tenemos que la herramienta principal para prevenir violaciones de derechos humanos a largo plazo, generar conciencia y promover una cultura de respeto por la vida y por la dignidad humana. Si nos situamos en nuestro contexto actual, en nuestro país, ¿cómo ustedes abordarían la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas de Colombia? Bueno, Liz, gracias por esa pregunta, muy interesante. En Colombia la enseñanza de los derechos humanos se aborda a través de un marco normativo muy amplio. La Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, la implementación de Cátedra Paz, la Ley General de Educación en especial, establece la formación para el respeto a los derechos humanos como una de las finalidades de la educación y obliga al estudio tanto de la Constitución Política y la instrucción cívica. Bueno, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leer un artículo de María Valencia y Marcela Aravena que nos, o sea, cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza de los derechos humanos. En este artículo podemos reflejar ciertas conductas antisociales, lo que podría sugerir que existe una brecha entre el marco normativo y implementación efectiva que debería existir dentro de las aulas. Sí, bueno, chicas, la verdad es que muchas veces la enseñanza de los derechos humanos se ha limitado a
leerles y transmitirles cierta información a los estudiantes sobre qué son los derechos humanos, pero realmente no se está teniendo una experiencia y una vivencia real sobre los derechos humanos en el entorno escolar. El artículo, pues al hablar de la necesidad de una pedagogía transformada en cuanto a la implementación de la Cátedra de la Paz y en muchos otros ámbitos, el enfoque pedagógico tiene que ser sí o sí más dinámico, más participativo, que promueva realmente la reflexión crítica de los estudiantes y la resolución de los conflictos. Esto, Gaby, pues teniendo en cuenta lo que nos dice, nos damos cuenta que pues en Colombia nuestras instituciones presentan muchos problemas socioeducativos, que pues estos problemas llegan a afectar tanto la calidad del aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, como nos los has mencionado. Pero ¿cuáles consideras son esos principales desafíos en este ámbito o los factores, claro está, pues que se presentan como la desigualdad, la falta de recursos? ¿Cuáles serían como los factores que más impactan este desarrollo integral en la educación? Vemos el artículo mencionado por Valencia y Aravena. Ellas señalan sí o sí la presencia de conductas antisociales, pues como una práctica limitada de los derechos humanos. Esta situación nos muestra claramente las problemáticas socioeducativas más amplias que afectan a las instituciones educativas en Colombia. Podemos identificar también, por ejemplo, los problemas de convivencia escolar, la discriminación por la razón que sea dentro de las mismas aulas, el acoso escolar, los desafíos que tiene la inclusión a poblaciones diversas. Entonces, creería yo que estos son algunos de los factores. También, como consecuencia del conflicto armado, la violencia en el país, pues sí o sí tiene que manifestarse dentro de las dinámicas escolares. Estás en lo cierto, Gaby. La violencia tanto interna como externa en las instituciones educativas sigue siendo un factor que dificulta la creación de entornos seguros y protectores donde los derechos humanos pueden vivenciarse plenamente. Las inequidades sociales y económicas del país se reflejan en todas las instituciones educativas y generan grandes desafíos, tanto para la inclusión como para el garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes en general. Bueno, entonces, pues imagínense que llegó un pajarito y me contó un chismis que estamos haciendo una maestría en pedagogías críticas, ¿no? Por ahí me soplaron. Tengo una pregunta, entonces, ya que nos estamos volviendo especialistas en ese tema a profundidad. Queridas compañeras, ¿cómo gestionarían ustedes estos retos que acabamos de mencionar en la educación de los derechos humanos en Colombia, viéndolo desde la luz de las pedagogías críticas, de lo que ustedes están viendo, construyendo, aprendiendo en estos momentos? Bueno, personalmente, a la luz de las pedagogías críticas, yo gestionaría los retos de la educación en cuanto a los derechos humanos en Colombia, dejando de lado el enfoque pedagógico que simplemente se remite a la transmisión de conocimientos, sino que busque la transformación a través realmente de la reflexión social y la acción consciente. ¿Qué implicaría esto? Pues fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes desde las aulas. Sí o sí es necesario que ellos analicen las causas estructurales de la violación de sus derechos humanos y de las desigualdades sociales, el porqué de estos. Es importante vincular la teoría a la práctica. Entonces, ya hablando de la educación, de los colegios, pues ¿de qué manera lo hacemos? A través de los proyectos pedagógicos. Debemos hacer proyectos pedagógicos que permitan a los estudiantes aplicar todos sus conocimientos sobre derechos humanos, en la identificación y resolución de problemas en la comunidad. Entonces, para eso hay varias cosas que podríamos hacer. Uno, empoderar a los estudiantes. Ellos son los protagonistas para que se reconozcan como sujetos de derechos y agentes de cambio social, capaces de exigir el cumplimiento de sus derechos y contribuir a una construcción de una cultura de paz, que es el objetivo de todos. Fortalecer la formación docente en pedagogías críticas y en la incorporación de la perspectiva de derechos humanos de manera transversal en todas las áreas del currículo, entre muchas cosas más que podemos hacer desde la institución educativa para que se lleven a cabo estos cambios. Bueno, les cuento que pues lastimosamente nuestro tiempo es muy corto y pues son temas que necesitan mucho más reflexión, tanto de nosotros, de especialistas, como de nuestros oyentes que han estado participando muy activamente en nuestro chat. Para cerrar, una pequeña conclusión que ustedes quieran dar sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Considero yo que las pedagogías críticas nos deben sí o sí permitir superar la memorización de los conceptos, en este caso pues de los derechos humanos. No es simplemente saber cuáles son mis derechos humanos y ya, sino fomentar la apropiación de los mismos y que esto se traduzca a las prácticas cotidianas, el respeto, la defensa de la dignidad, la defensa de la igualdad y pues entre nosotros mismos hacer valer nuestros derechos. Bueno, por mi parte podemos concluir que al devolver la voz a quienes han sido históricamente marginados, al promover la reflexión sobre las relaciones de poder, pues las pedagogías críticas se convierten fundamentales en la educación de derechos humanos, una herramienta poderosa para la emancipación social y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y pacífica. Bueno, entonces con estas dos reflexiones llegamos al final de nuestro episodio Voces por los Derechos Humanos. Espero que este pequeño análisis, claramente, como lo evidenciaron, inspirado en el trabajo, en el artículo de María Isabel Valencia y Marcela Aravena, haya suscitado en ustedes unas nuevas inquietudes y claramente reafirmando la importancia de los derechos humanos en la educación. Claro está, es la construcción de un futuro digno para Colombia.
Gracias a nuestras invitadas por su valioso tiempo, su participación y claro está, a ustedes por su sintonía. Y los invitamos a seguir reflexionando y actuando en defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, Así sea. chao. Hasta la próxima.